Es una bendición, mis hermanos, tenerlos aquí, verlos, sonreír. Ahora sí va a empezar a hacer calor porque durante la escuela dominical la puerta esa estaba abierta y el aire circulaba. Ahora sí vamos a empezar a sentir temperatura aquí. Pero bueno, mis hermanos, es una bendición poder verlos. Yo soy colombiano, todos lo saben aquí, eso hasta en el hablado se me nota que soy de Colombia. Cerca de mi ciudad, hermanos, yo vivo en una ciudad que es una ciudad principal de un departamento que se llama Tolima. Allí, hermanos, ustedes saben que cada departamento generalmente de los países está dividido y tiene como una capital, ¿no? Que es como la ciudad más grande, y luego hay unas ciudades, o tal vez aquí en Suecia le llamarían ciudades, por lo que aquí una ciudad se considera una ciudad cuando son más de 10.000 personas, ya es una ciudad. Ya, en Colombia una población de 80.000, 100.000 personas es un pueblo. Y las ciudades son consideradas después de 300.000 personas. Es decir, que la ciudad donde yo vengo, hermanos, podría considerar a la población de Suecia es una ciudad grande, pero realmente para Colombia es una ciudad bastante pequeña. Allí, hermanos, cerca, más o menos a 1 hora y media de distancia de esta ciudad, existía una ciudad que se llamaba Armero. Esta era la segunda ciudad más próspera de la región y tenía una economía bastante buena, basada en el algodón. ¿Cuántos de aquí han visto alguna vez una planta de algodón? ¿Han visto los campos del algodón? Bueno, nosotros allá no tenemos nieve, pero tenemos campos de algodón, que es mejor, porque luego no hace frío. Es broma, hermanos. Resulta que esta ciudad, hermanos, digo que existía porque esta ciudad fue devastada por completo. En el año 1985, hermanos, hizo erupción un volcán de la cordillera de los Andes que tenemos nosotros allí. Tenemos varios, pero ese es uno de los más grandes. Hizo erupción este volcán el día miércoles 13 de noviembre de 1985, llevándose la vida de 23.000 personas en unos minutos. 23.000 personas murieron a causa de la erupción del volcán. Pero esto, hermanos, había sido algo que se había anunciado con anticipación. No fue algo que sucedió de repente y el volcán hizo erupción y todo el mundo falleció, sino que hubieron avisos de personas una y otra vez avisando de la tragedia que se avecinaba. Pero lamentablemente, hermanos, nosotros somos negligentes y no creemos a las recomendaciones muchas veces. No atendemos a lo que nos dicen. Ten cuidado que va a suceder esto, va a suceder esto, va a suceder esto. Y constantemente, hermanos, estamos huyendo. Hubieron personas que subieron al principio donde nacía el yacimiento de las aguas con el que se alimentaba a ese pueblo, que surtía del agua a ese pueblo, y habían unos árboles y unas rocas que se habían desprendido y estaban empezando a generar lo que es el represamiento de agua. Cuando se represan agua en las montañas, hermanos, son miles y miles de litros los que se empiezan a represar. Ahora, esas personas que fueron allí, hablaron con el alcalde, le dijeron: señor alcalde, necesitamos hacer esto porque se está represando el agua, hay cantidad de palos. El problema es que cuando se empieza a represar, cada vez más se va represando más cosas porque el río empieza a bajar árboles, empieza a bajar cada vez más cosas. Y eso se vuelve en una cosa gigantesca acumulada. Aparte de eso estaba el problema de que el volcán estaba en su actividad sísmica, el volcán estaba generando sismos en ese lugar y estaba empezando a botar mucha ceniza, a lo que la gente ya se había acostumbrado. Ya caía tanta ceniza y se volvió tan normal que cayera ceniza que la gente dijo: bueno, un día más cayendo ceniza, ni le va a poner ni le va a quitar. Y la gente acostumbrada y todo el mundo acostumbrado, tranquilos en sus borracheras, comiendo, durmiendo, como dicen que fue el diluvio de Noé. Todo el mundo estaba haciendo la vida normal. Pero sí hubieron algunas personas que sí atendieron al llamado y al miedo de lo que estaba ocurriendo allí en este lugar. Y afortunadamente muchas personas alcanzaron a salir de allí. Aunque de esas muchas personas, hermanos, al comparar con 23.000 personas que quedaron enterradas allí muertas por la erupción, es realmente pocas. Esa noche, hermanos, a la madrugada del 13 de noviembre, la erupción del volcán más todo lo que se había represado, hermanos, fue una avalancha mortal que dejó enterrado a la mitad de ese pueblo. Y muchas personas perecieron en ese lugar. Ese lugar al día de hoy, hermanos, es
un lugar que le conoce a la Iglesia Católica como un campo santo. Son 23,000 personas enterradas, es imposible ir a sacarlas a todas. Allí usted puede ir, incluso la gente que le gusta todo esto de las magias oscuras y la brujería y practicar todo este tipo de cosas, encuentra en este lugar algo muy especial para ir a hacer sus cosas. Pero allí, hermanos, en este lugar, si ustedes van el día de hoy o miran por internet que con Google Maps puedes conocer Armero, el lugar, te das cuenta de cómo es ese lugar. Y que edificios que eran de 3 y 4 pisos, pues quedaron como si fuera un primer piso de la cantidad de tierra y de cosas que llegaron. Entonces, la cantidad de multitud de material que llegó allí fue enorme. Toda la gente quedó enterrada allí. Ahora, ¿por qué cantar una historia tan trágica, hermano Daniel? ¿Usted por qué viene con esas historias siempre, todas rebuscadas? Bueno, hermano, lo que pasa es que hoy, precisamente, el texto que vamos a estar meditando se trata de algo muy similar. Estamos anunciando un mensaje de paz con el Evangelio. El Señor ha mandado a anunciar un mensaje de paz, que los hombres están en enemistad con Dios, y Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que crea en Él y crea en su sacrificio viva y se reconcilie con Dios y tenga vida eterna. Sin embargo, hay muchas personas que dicen, no, ya estamos acostumbrados a que caiga ceniza. Nada de lo que estás diciendo va a suceder. A la misma manera que muchas personas estaban creyendo allí en Armero esas mismas cosas. No, me estás anunciando siempre esto, que estoy enemistado. Nada de eso me va a pasar. Yo estoy lejos de que me suceda esto. Bueno, va a venir un día, hermanos, en el que tú y todos los que estamos aquí sentados vamos a estar enfrente de nuestro Dios, rindiendo cuentas por nuestras obras y por lo que hemos hecho. Al igual que esas 23,000 personas que murieron allí, enterradas bajo el lodo y el azufre, también tuvieron que estar allí frente al trono de Dios, siendo juzgados por Él. Es importante que hoy atendamos el llamado de las Sagradas Escrituras. Título del sermón, mis hermanos: anunciando la paz, advirtiendo del juicio. Advirtiendo del juicio. Vayamos a nuestro texto, hermanos, por favor. Les pido, hemos estado meditando, hermanos, por varios ya años en el Evangelio de Lucas. Y vamos a leer, hermanos, desde el verso, Lucas 10, desde el verso 3 al 12. Ya hemos predicado los primeros versículos, realmente nuestro texto está centrado solamente del 8 al 12, pero para entender un contexto de lo que está sucediendo allí, vamos a leer desde el 3 en adelante, hasta el verso 12. Dicen las Sagradas Escrituras: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciben, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Oremos. Padre, estamos aquí, Señor, reunidos para alabarte. Nosotros solamente somos hombres. Y los hombres no pueden transformar ni hacer que ningún otro hombre nazca de nuevo. Solamente tu palabra, Señor, puede dar vida a los huesos muertos y secos, Señor. Ten a bien, Señor, utilizar este mensaje. Número 1, para fortalecer a aquellos que ya hemos creído en tu evangelio, Señor. Para que podamos tomar aliento, Señor, y continuar nuestra carrera. Y número 2, Señor, toma esta palabra para darle vida a los huesos suecos y muertos que se encuentran en esta mañana entre nosotros. Porque reconocemos, Señor, que entre nosotros hay personas que todavía no han creído verdaderamente en ti, Señor. Y necesitan escuchar este mensaje de paz, pero también esta advertencia contra el juicio.
que se avecina. Ten a bien, Señor, utilizarme a mí, Señor, con limitaciones. Completa lo que me falta, Señor. Suple, Señor, las necesidades de tu pueblo. Ayúdame, Señor, en la debilidad y ayuda a mis hermanos a comprender esta verdad. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hemos estado meditando durante varios domingos este pasaje y estuvimos meditando un sermón que hablaba acerca de cómo el Señor, cómo nosotros debemos orar al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Es una muestra, hermanos, muy grande del poder de Dios realmente, el saber que no depende de nosotros que haya gente que sirva a Dios. Y eso es algo muy interesante y es algo que al final, digamos, nos da un descanso. El hecho de saber que no somos nosotros los responsables de que las personas crean en el Evangelio. Esto es algo, hermanos, que muchas veces uno puede cargar como una cruz y sobre todo cuando uno quizás, por la providencia de Dios, está envuelto quizás en el ministerio, sirviendo a los hermanos de alguna manera. Esa carga quizás que muchas personas pueden tomar como suya y decir, bueno, es que es mi responsabilidad. Es que realmente si yo no lo hago, entonces no van a creer. No, debemos descansar completamente. Y nosotros debemos es rogar. El texto, hermano, nos hablaba de que debíamos rogar, clamar a Dios para que Él envíe gente, obreros, gente. Yo les decía, hermanos, nosotros no podemos estar tan tranquilos. No podemos estar tan tranquilos creyendo, hermanos, que la gente, sí, si yo lo hago bien, entonces van a venir. Si yo hago esto, entonces van a venir. Si tenemos una pantalla más grande, entonces van a venir. No. Debemos rogar de que el Señor nos conceda miembros, ancianos, diáconos, gente con deseo de servir a Dios. Porque el trabajo es mucho. Eso lo estuvimos viendo. El trabajo es mucho. Ahora, mis hermanos, realmente, hermanos, perdón, que tengo un problema aquí con mi... Realmente, hermanos, nos da un descanso el saber que es el Señor el que va a añadir a las personas. Pero no debemos estar pacíficos ante eso. Por eso los viernes, hermanos, estamos orando constantemente. Después de haber sido enseñados en esto, orando constantemente para que el Señor envíe obreros a su mies. Tú no los vas a traer. Yo no los voy a traer. Es Dios el que los va a traer, los va a levantar. Va a hacer que vengan aquí, que sirvan a Dios, que le amen, que vivan para Él. Ahora, luego de eso, hermanos, estuvimos meditando en el sermón acerca de ir en medio de ovejas en medio de lobos. Y estuvimos viendo, hermanos, que incluso la tarea que el Señor nos envía es una tarea realmente que no es fácil. Y que es una tarea en la cual nosotros recibimos hostilidad. Porque nosotros vamos a un mundo, hermanos, entregando un mensaje de paz. Sin embargo, la maldad de los hombres hacen de que no deseen la paz. Y mucho menos aquella paz para con Dios. Pero descansábamos en el hecho de que es el mismo Señor el que nos envía en medio de corderos. El pastor de los pastores es el mismo que nos está diciendo, vayan, yo los envío. Yo los voy a cuidar. Y descansamos, hermanos, en el hecho de que el Señor tiene cuidado de nosotros. Incluso aunque nos pasen cosas en ese peregrinaje, predicando, enseñando a los demás. Y veíamos, hermanos, que esta implicación no solamente tiene que ver con la gente que enseña o que predica en el evangelio en un púlpito, sino que es un mandato abierto para todo el mundo. Eres un cristiano, has encontrado el pan de vida, debes buscar a la gente hambrienta, deseosa de ese pan y darles y mostrarles dónde encontrar ese pan. No es una cuestión, hermanos, únicamente, bueno, allá está el hermano Daniel, él es el que debe enseñar, allá está Roberto, él es el que debe enseñar, allá está Alexis, él es el que debe hacer. No, todos nosotros, si hemos sido salvos, si amamos y gozamos la salvación que Dios nos ha dado, debemos amar que otras personas gocen de esta salvación tan grande. Spurgeon decía algo, la fe, la salvación que no te lleva a hablar de ella a otros, es porque no has sido salvo tú. Si no tienes anhelo de que otros sean salvos, probablemente tú no eres salvo. Y estás en peligro. Pero hay esperanza hoy para ti también. Lo que estuvimos meditando, hermanos, hace 8 días, fue una dependencia total. Y es que el Señor no solamente dice que los envía en medio de lobos,
que son ovejas enviadas en medio de lobos, sino que no vayan con nada. Los envió con las manos vacías y meditábamos que no llevaban bolsa, no llevaban alforja, no llevaban calzado. Incluso el Señor se atrevió a decir, no saluden a nadie por el camino. Y muchos de aquí se fueron convencidos de que no debían saludar a nadie y ya no saludan a sus vecinos. No se trataba de eso realmente, sino se trataba de tratar de evitar tantos asuntos pomposos o tantas distracciones que harían que verdaderamente el mensaje no fuera enseñado, no fuera predicado. Pero básicamente, hermanos, lo que el Señor espera de cada uno de nosotros es que nosotros descansemos completamente en Él y dependamos completamente de Él. ¿Y cuál fue la exhortación? Bueno, la exhortación fue de que muchas de las cosas que el Señor nos brinda como los medios para trabajar en su reino, vienen a ser, digamos, las cosas más importantes para realmente hacer la tarea cuando realmente no dependemos de Él. Debemos depender de Dios que nos da los medios, no los medios. No en los medios que el Señor nos da. Un micrófono, una pantalla, cosas que hacer, eventos, reuniones. Hay iglesias, hermanos, que como no predican la palabra, lo único que tienen son eventos. Y entonces cada 8 días tú encuentras que tienen un evento. Porque no tienen palabra. No, tienen que inventarse de alguna manera cosas para que la gente pueda venir. O para mantener a la gente que ya de alguna manera ha llegado ahí. Tienes que estar improvisando y haciendo cosas para que la gente pueda mantenerse en ese lugar donde tú los has traído. Pero realmente, hermanos, debemos descansar, es que dependemos completamente del Señor. Esa dependencia a Él. Si vamos a hacer la obra del Señor, si vamos a enseñar a otros, si vamos a predicar a otros, es dependiendo únicamente de Él. Y esto es algo que a los seres humanos no nos gusta mucho. Y por eso, hermanos, las doctrinas de la iglesia reformada no agradan a muchas personas, porque se trata de arrancarle todo el orgullo a los hombres, todo lo que ellos se puedan creer buenos, se pueden creer útiles. El evangelio de la gracia se trata de arrancarle a los hombres eso, para decir, no fuiste tú, fue Dios el que lo hizo. A través de ti sí, pero la gloria es para Él. Amén. Y eso es lo que produce muchos deseos molestos en las personas. Despierta una molestia en muchos. Ahora, hermanos, entrando en nuestro texto, hay algo muy interesante aquí, hermanos, y es de que el Señor quiere que proclamemos la paz a aquellos que son receptivos. Y vamos a estar meditando en primero los que son receptivos. En segundo punto vamos a estar meditando en la obra que debemos hacer, porque de cierta manera el Señor nos manda a hacer algo. No solamente a que alguien nos reciba en su casa, sino que a trabajar con aquellas personas que nos reciben. Y para concluir, el punto número 3 es respecto a los que rechazan el mensaje. Ahora, proclamando la paz para los receptivos. Es una bendición enorme, hermanos, que el Señor le estuviera diciendo esto a estas personas. Miren lo que dice el texto. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Comed lo que os pongan delante. Y esto tiene una relación con el verso anterior, del verso número 7, porque de cierta manera, hermanos, el Señor, como los había enviado sin nada, acuérdense, el Señor iba a proveer para sus necesidades. Y el Señor, ¿a quién iba a utilizar para proveer para las necesidades? A estos mensajeros de la paz. A la gente que los iba a recibir en sus casas. A la gente que los iba a recibir en sus casas. Ahora, hermanos, es una bendición que estos 70 pudieran recibir esas instrucciones. No sé cuántos de ustedes han pensado en la bondad del Señor al tomarse el tiempo de explicarles cada una de las cosas que iban a suceder en el camino. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el Señor lo que está haciendo aquí está relatándoles a ellos, les está diciendo a ellos lo que va a acontecer y cómo deberían actuar según lo que vaya aconteciendo. En pocas palabras, el Señor los está instruyendo. Él tuvo un deseo de tomarse el tiempo, de sentarse con ellos y explicarles lo que iba a suceder y qué tipos de personas se iban a encontrar. Él no los estaba mandando a ciegas, los está preparando, les aconsejó. Pero la forma como el Señor manda hacer el ministerio es algo verdaderamente desafiante.
Yo quiero enviarlos a hacer esto. Les sucederán estas cosas. Habrán personas que los van a recibir. Habrán personas a las cuales ustedes van a tener que servir. Habrán personas que los van a rechazar. Habrán ciudades en las que van a tener que sacudirse el polvo de sus pies y se continuar. Únicamente recordándoles, tened presente que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Vayan y hagan lo que tienen que hacer. Sin embargo, no se les olvide depender completamente de mí. Eso es lo que el Señor básicamente les está diciendo. Yo les brindaré alimento, yo les brindaré vestido, yo les brindaré calzado. Yo seré su porción. Y eso es algo, hermanos, verdaderamente alentador. Y de que estos 70, hermanos, puedan tal vez tenerlo en sus mentes y meditar en ello, hermanos, es fabuloso. Y esto es algo que nos llena de aliento. No solamente a estos 70, hermanos, es de bendición esta porción, sino para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decimos, bueno, yo serviría al Señor bien, ¿saben? Pero ¿cuándo? Cuando todos mis problemas se resuelvan. Cuando todo se resuelva, yo iré y te buscaré y estaré allí contigo, sentado, sirviendo con Roberto, con Alexis. Allá estaré yo, pero cuando todo se me arregle. Eso es humanismo. El Señor está diciendo todo lo contrario. Dependan de mí. Mírenme a mí. Yo seré todo para ustedes. Yo los cuidaré. Yo los cuidaré. Hermanos, es muy interesante. Es de que este pasaje es anunciado a todos. El mensaje del Evangelio. Miren, hermanos, que el Señor les está mandando. Dice que por todas las ciudades a las cuales Él habría de ir. O sea, como cuando alguien manda una razón, manda a alguien adelante, dígales que yo voy después. Vaya usted primero que yo llego después. Y el Señor ni siquiera le dice, mire, vayan a tales casas, a tales tipos de casas, solamente entren a tal ciudad, esta no pasen por un lado, sino que el Señor manda, hermanos, a que el Evangelio sea anunciado a todos. Sin embargo, debían descansar completamente en Él, dependiendo completamente de Él. Y eso fue lo que meditamos nosotros hace 8 días. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de tal vez poner tanto empeño y tantas cosas en las formas o en las herramientas o en los medios para realizar la tarea del Evangelio. Y pongamos nuestra dependencia y esperanza no en los medios, sino en el Señor, que es el proveedor de ellos. Hay una tarea que hacer. Hay muchas cosas por hacer. Incluso en esta ciudad de Estocolmo hay muchas cosas por hacer. Sin embargo, si vas a hacer algo, debes de depender de Dios. Debes depender del Señor completamente. Si vas a predicar algo, debes depender del Señor. Si vas a compartirle a alguien el Evangelio, debes de primero hablar con el Señor. Depender de Él todo el tiempo. Vayan dependiendo de mí, eso es lo que el Señor les está diciendo a esos 70. Ahora, no debían confiar no solamente en la forma en cómo el Señor los suba a sustentar. Hace 8 días hablábamos acerca de cómo nuestras amadas esposas, hermanas, primas, hijas, al momento de hacer cualquier viaje a cualquier lugar, hermano, lo primero que hacen, así sea un viaje de 2 días, lo primero que hacen son 2 maletas. 2 maletas. Y ahora sí estoy segura para ir de viaje. Ahora sí podré ir al campamento de verano de la Iglesia Bautista de Estocolmo. Pero realmente lo que el Señor ha hecho con esos hombres es completamente diferente. Vayan con lo que tienen puesto. Como a veces acostumbramos a bromear, a decirle a las personas, ve con Dios. Ve con Dios. Hay mucha razón en esa palabra, pero eso es lo que el Señor realmente les quiere enseñar a estos discípulos, que Él es suficiente y que en Él pueden hacer todas las cosas. Pueden realizar la tarea que les ha enviado. Mis hermanos, ellos no deben depender solamente de lo que el Señor les va a dar de comer o el Señor cómo lo va a sustentar, sino que ellos también deben de confiar en el resultado de su trabajo. Desen cuenta, hermanos, que el Señor les ha prometido que los va a sustentar, que les va a ayudar, que no lleven cosas extras con ellos, sino que además de eso añade que hay lugares donde los van a recibir y le van a decir welcome. Y eso es providencia de Dios, aquellos que van a recibir la verdad. Y hay otros lugares en los cuales le van a decir no, aquí no. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, que creo que es una muy buena aplicación para nosotros. Generalmente, hermanos, y creo que yo sufro bastante de eso a veces,
Empezamos a pensar a veces de situaciones que ocurren en la vida cotidiana o en la vida eclesial, en la vida de iglesia. Y a veces hay personas que son endurecidas por su pecado, hermanos, y han compartido con nosotros, caminado por años, pero el pecado termina apartando a la persona de Dios. Acuérdense, hermanos, que una de las muestras más grandes de que una persona se está caminando hacia la apostasía, que apostasía traducido al español es apartarse de Dios, dejar a Dios a un lado, es que la primera señal que la persona hace es que la persona deja de asistir a la iglesia. Cuando una persona se va a apartar de Dios, lo primero que hace es romper la comunión con los hermanos. Siempre decimos, nunca hemos visto una persona que haya dicho, yo dejo de congregarme y mira cómo estoy espiritualmente, estoy volando. No, generalmente cuando la gente va camino a la perdición, la gente rompe el vínculo con los hermanos primeramente y luego empieza su caída. Aunque su caída empezó antes de romper la comunión con los hermanos. Y a veces pensamos en esto y pasan estas situaciones que es doloroso, porque como yo siempre les digo, hermanos, como iglesia nos gozamos de que haya nuevos miembros, como iglesia nos gozamos de que la iglesia crezca, como iglesia nos gozamos de que hermanos hayan madurado, con iglesia nos entristecemos cuando vemos hermanos que deberían ser maduros y no lo son. Como iglesia lloramos cuando hay gente que nos dice adiós. Y a veces caemos en el pecado nosotros de decir, si yo hubiera hecho esto, quizá la persona estaría con nosotros. Error. Mal. Los resultados no dependen de nosotros. Es Dios el que añade a las personas, a las comunidades. Es Dios el que añade a las personas a su iglesia. No pienses que si lo hubieras hecho así la persona estaría aquí. No debes descansar en eso. Hermanos, el Señor en ninguna razón les está diciendo a esos 70, vayan, enseñen el evangelio y todo depende de ustedes. No, ellos les está diciendo, vayan, dependan de mí económicamente, con su ropa, con todas las cosas, y sin embargo sigan dependiendo de mí porque soy yo el que les va a abrir o les va a cerrar las puertas donde la gente vaya. Soy yo el dueño de todo, el hacedor de todo, dice el Señor. Es interesante, hermanos, meditar en esto. Que muchos de nosotros podemos quizá leer la Biblia en nuestra casa y pasarlo por alto completamente. Yo no me imagino, hermanos, la alegría para esos 70 al escuchar eso. El gozo que pudieron haber sentido. Bueno, Señor, esto es alentador, gracias. Tú mismo nos estás diciendo que providencialmente las personas que serán receptivas al mensaje son personas que tú mismo has preparado para que nos reciban. ¿No es alentador, hermanos? ¿Acaso no es alentador salir afuera, predicar el evangelio a alguien sabiendo que ya el Señor de antemano lo pospuso, lo preparó para que recibiera la palabra? Ha pasado cientos de veces y pasa constantemente. Hoy estás aquí y has creído en Cristo porque Cristo primero te movió a ti y luego utilizó a una persona para que te compartiera la palabra de Dios. Y hoy estás aquí rendido ante su majestad. Amén. Hermanos, hagamos la tarea. Compartamos el evangelio, dependiendo de él y dejando los resultados en sus manos. En sus manos. Esta congregación tiene ya casi 5 años y somos así como ustedes lo ven. A veces bromeamos y decimos, llega uno y se van 2. Bueno, hermanos, dejemos a Dios los resultados. Si eres miembro de esta iglesia, eres miembro porque Dios te ha traído aquí y te ha convencido para que lo seas. Y estás aquí por eso. Y en medio de una iglesia donde hay hombres débiles, el Señor se place en utilizarlos para su gloria. Y dependemos de Él para hacer esta tarea. Y es el único dueño de la iglesia y es el único que tiene poder de convencer a los que todavía se rehúsan a creer. No creamos, hermanos, que por nuestras formas. Imagínense, hermanos, que el Señor les hubiera dicho a ellos, miren, al momento de hacer esto, de predicar, no prediquen cosas difíciles y no prediquen cosas que hagan reír a las personas. Ahora, su vestimenta, vístanse diferente. Pónganse ropa de colores, que sea llamativa, para que la gente los vea. Ese sería el consejo, hermanos, que daría algún tipo de estos que enseñan este evangelio de la prosperidad. Bueno, hagamos ciertas cosas para convencer a la gente de que estén aquí. Cuando el Señor les está diciendo, no, vayan allá y dependan de mí. Dependan de mí. Soy yo el que va a hacer la labor. Ustedes van a ir a hacer lo que les toca hacer. Y por el hecho de obedecerme, aunque el resultado sea solamente tal vez una persona, ya
han hecho lo que debían de hacer y el simple hecho de obedecerme, ya han cumplido con su parte. Dejen que yo haga lo demás. Dejen que yo haga lo demás. Aplica para nuestros hijos. Aplica para todo, hermanos. Vamos con un mensaje de paz. Pero el Señor es el único que puede abrir los oídos de la gente para que contemplen y escuchen este mensaje de paz. Ahora, el texto no dice, hermanos, que entonces ellos debían confiar en ellos, sino en Él. Y de que Él iba a tener cuidado de ellos e iba a dar los resultados para ellos. Ellos iban a enseñar bendiciones espirituales a hombres. Ellos iban a ir a los lugares a dar bendiciones espirituales, a ayudar con el pan de vida, a mostrar el evangelio. Y los hombres que iban a ser enseñados, iban a ser partícipes de los bienes materiales a aquellos que les enseñaban. Y eso es un principio bíblico. Y hermanos, quiero que en esto lo tengo que predicar porque debo ser fiel, ¿sí? Pero no lo estoy predicando para que ustedes lo hagan con nosotros aquí, ¿ok? O sea, esto es fidelidad y esperamos en el Señor que podamos hacerlo algún día como iglesia. Sin embargo, no lo tomen de una forma, digamos, que Daniel o Roberto o Alexis o alguno de los que estamos aquí estamos exigiendo quizás esto. Pero es lo que la Escritura enseña. Estos hombres iban a hacer una labor espiritual, darle bendiciones espirituales a las personas, ayudarles a caminar, y las demás personas que recibían la enseñanza de aquel hombre que les hacía tanto bien espiritual, les retribuían a estos hombres en forma material. El Señor iba a bendecir a sus mensajeros, sí. ¿Y a quiénes iba a utilizar? A la gente que recibía la palabra de Dios. ¿Entienden? Ellos iban a dar bendiciones y ellos también iban a ser bendecidos. Y es aquí, mis hermanos, donde me gocé mucho escribiendo este sermón. Te envío sin nada, sin embargo yo estoy contigo. Muchos no te recibirán, pero hay otros que sí lo harán. Muchachos, no se preocupen por los resultados, que los resultados los voy a dar yo. Ustedes vayan y hagan lo que tienen que hacer. Hay un punto interesante aquí, hermanos, porque el Señor les dice que el lugar donde les iban a abrir las puertas y las personas iban a ser receptivas al evangelio, ellos los iban a recibir e iban a cuidar de ellos, como ellos iban a cuidar de las almas de estas personas. Sin embargo, hay algo muy importante aquí, hermanos, y no quiero que se pase. Hay algo muy importante que dice: comed lo que se os ponga delante. Se los voy a traducir al lenguaje actual de nosotros aquí en Suecia 2024. Estén contentos con lo que la gente les vaya a dar. Y esto es muy importante, y en el ámbito ministerial es muy importante, porque encontramos, hermanos, personas que son asalariados, personas que le ponen cargas a las iglesias, que quieren ganar yo no sé qué tanto, que quieren que los hermanos deben de pagarle ciertos lujos. No. La persona que enseña el evangelio debe vivir del evangelio, pero debe vivir conforme a los demás hermanos de la iglesia viven. Amén. Y no debe de exigir de ninguna manera y abusar de esto. Sin embargo, debe de estar contento con lo que le pongan en la mesa. Por eso, hermanos, hay algo muy interesante. Y claro que no es la idea principal de este sermón, pero de alguna manera, hermanos, el Señor quiere mostrarnos que aquellos que van a hacer el trabajo, que van a anunciar a otros, deben recibir con amor lo que los demás le den, sea mucho o sea poco. Sea mucho o sea poco. Deben estar contentos. Y eso, hermanos, es algo que nos identifica y nos debe identificar a cada uno de nosotros. No solamente si no eres un predicador, no. Como un creyente, también esto implica para ti. No debemos ser cosquillosos o exigentes. O como se le conoce en sueco, pietig o pietiga. No, es que si no es de esta manera. Yo recuerdo, hermanos, que una vez yo invité a un hermano a la iglesia, a mi casa, y yo no como ecológico. Y hay personas que comen ecológico. Y recuerdo que yo saqué mi ketchup y la puse ahí encima de la mesa, y estas personas compraban ketchup ecológica. ¿Compras eso? Hermanos, mal. Vamos a las visitas donde los hermanos, lo que nos pongan delante. Gracias, Señor, gracias, hermanos, Dios les bendiga. Esa debe ser una actitud nuestra verdaderamente.
Y eso muestra piedad. El Señor quiere que estos hombres sean piadosos. Lo que os pongan delante, comed. No se pongan de exigentes. No, hermanos, si no me estás dando del jamón que venden en el ICA que cuesta 300 coronas, no me des nada porque se me ampolla el estómago. Yo no me imagino, hermanos, a estos mensajeros del Evangelio llegando a exigir cosas a las casas. No, es que debes hacer esto, no. Oye, comed lo que os pongan delante. Y recuerden, hermanos, que en muchas de esas poblaciones muy probablemente las costumbres tal vez eran diferentes. El Señor nos manda, hermanos, a que nosotros tengamos un verdadero, mostremos piedad de esa forma, teniendo cuidado incluso de esos pequeños detalles. Debemos tener contentamiento y mostrar ese contentamiento y ese gozo frente a los demás, frente a lo que nos están brindando. Ahora en el verso 7, hermanos, el Señor ha dicho que el obrero es digno de su salario y de que la misma forma en como ellos iban a hacer el bien a las personas que lo recibieron, de esa misma forma debían recibir lo que las personas les brindaran. Pero no viendo eso como una limosna. El Señor ahí dice en el texto, Lucas nos narra muy claramente que en el texto ellos no debían recibir eso como si fuera, bueno, tómate ahí eso ahí porque ya tú estás aquí. Sino que debían de recibirlo de una forma como si estuvieran esos hermanos contribuyendo al avance del reino de Dios. Porque de cierta manera, hermanos, si ustedes no lo pueden tal vez notar, pero piensen en esto. Al sostener a estos mensajeros de la verdad, estaban asegurando de que el mensaje se iba a seguir predicando. Todo depende de Dios, ¿sí? Pero Dios convence a estas personas de que puedan sostener a aquellos mensajeros para que el mensaje continuara avanzando. Y eso no se contradice en lo absoluto. Porque al igual, hermanos, que pintar, que construir, que limpiar, la oración, el estudio, la disponibilidad para ayudar a otros y servir en el ministerio es un trabajo. Es trabajo, mi hermano. Orar, tener tiempo, apartar tiempo para orar. Y yo sé que ustedes no van a fingir, ¿verdad? Es trabajo. Es trabajo. Es trabajar. Por eso debemos tener cuidado y sobre todo, hermanos, no hago esto de una forma de queja en lo absoluto, pero debemos tener cuidado con las cargas que les ponemos aquí a los hermanos. Si ustedes tienen hermanos aquí que enseñan, que hacen cosas o que están pendientes de cuestiones administrativas de esta iglesia y que la iglesia en ninguna manera les retribuye su labor que hacen, no carguen tanto a sus hermanos, porque esos hermanos tienen hijos, tienen hijas, tienen trabajos también para poderse ganar el sustento. No abusen de los hermanos. Porque de la misma manera que usted va a trabajar 8 horas y llega a su casa cansado, de esa misma manera llega ese hermano cansado a su casa después de las 8 horas de trabajo. No abusen. ¿Entienden? Porque por esta razón las iglesias, hermanos, tienen hermanos que son dedicados a estas labores, para que tengan disponibilidad. Y es algo que debemos anhelar nosotros en esta iglesia. Poder ser mensajeros de la verdad, sí, y tener hermanos que están disponibles para las cosas que suceden en la iglesia. No, hermanos, que usted no viene y visita, es que yo estuve en tal parte y usted no fue. El hermano arrodillado, raspando un piso, haciendo una cosa, otra, con abuelos, cuidando. Tienes que tener cuidado y debemos ser conscientes de esto, especialmente siendo miembros o no miembros de esta iglesia. Porque a veces somos buenos para ponerle la vara a la gente alta y cuando nos trata a nosotros, abajo. A mí me pueden tolerar todo lo que yo quiera, pero ese hermano que está allá, ese tiene que... No. Y imagínense, hermanos, que estas personas que están siendo enviadas no están en una iglesia. Sin embargo, el Señor dice que esas personas que los iban a recibir debían de ayudarles. No lo estoy predicando para que lo hagan, para mí directamente, ni para ningún, pero es un principio que la Escritura enseña. Y si vamos a ser fieles al Evangelio, debemos ser fieles enseñándolo todo, aunque aquí nos molestemos. Nosotros no contamos, hermanos, con pastores que trabajan a tiempo completo. Pero si una iglesia, porque esta iglesia no tiene la posibilidad de pagar pastores tiempo completo. Entiendan esto, hermanos, no hay la posibilidad. Sin embargo, en nada quita el hecho de que lo anhelemos algún día. Una cosa es no tener la posibilidad. Otra cosa es negarse a hacerlo tal vez algún día, cuando ya las posibilidades hayan cambiado. Mi hermano,
Muchas de las razones, hermanos, por las cuales no podemos servir eficazmente es porque no estamos contentos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Escritura muestra algo muy interesante? Y le dice a las iglesias que por favor ayuden, en cierta manera, a sus pastores por el hecho de que puedan trabajar con amor, para que no se desanimen, para que tengan buen aliento para hacer la labor. Pero también aplica para nosotros. Muchas veces, hermanos, no podemos servir eficazmente al Señor porque no estamos contentos, porque estamos exigiendo demasiado. Cuando la verdadera labor del Señor, la labor que el Señor nos manda es de que estemos contentos con lo que los demás pueden brindarnos. Incluso si son bienes materiales, cuando nosotros enseñamos bienes espirituales. Porque nada nos gusta, hermanos. Y viene aquí la enseñanza de nuestro hermano Roberto. Nada nos gusta. Ayer trabajé con un hombre iraní, 7 años en Suecia. Este país le ha dado todo: trabajo, salud, bienestar. Hermano, hablando pestes de este país. Se hizo un silencio en el auto mientras trabajábamos y luego le dije, bueno, ¿qué te impide regresar a tu país? No, allá la cosa está fea. Bueno, no puedes vivir así. Pero lo peor de todo, hermanos, es de que no solamente eso pasa con este hombre que es incrédulo, ¿no? Sino que estas son las conversaciones que uno escucha también entre los hermanos. Y eso está mal. Mira el principio, hermanos. Son hombres que están yendo a predicar el evangelio, haciendo una misión evangelística. Sin embargo, el Señor les dice, lo que les pongan, lo que haya, cómanlo con acción de gracias, cómanlo contentos, estén contentos. Cuando nada te parece, cuando nada te gusta, cuando todo para ti es un problema, examínate. Revísate. Hay algo mal. No estás bien y no puedes vivir así. No puedes. Blanco malo, esto lo otro malo. Tienes trabajo malo, pasas desempleo peor. No. ¿Eres un mensajero de las buenas noticias del Señor? ¿Has sido salvo? ¿Dónde está el gozo? El salmista decía, el gozo de mi salvación. Yo en ti no veo un gozo de tu salvación y eso me preocupa. Aunque le dejo el resultado a Dios. Hermanos, es aterrador que mucha gente del mundo está más gozosa que usted. Da miedo. Se supone que usted debería ser el hombre con gozo, la mujer con gozo. Hay gente que no creen en Cristo, van directo al infierno, están más felices que usted. Y dando gracias más que usted. Examínese. Y más en las condiciones en las que vivimos en este país. Vivimos en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo, entienda esto. Vivimos en uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Nunca antes la gente ha vivido mejor que ahora. Sin embargo, usted no para de quejarse. Ahora, el texto, hermanos, nos habla de que es una bendición de que los hermanos vayan a predicar el evangelio y anunciar. El reino de Dios se ha acercado. Esto es lo que el Señor ordena que las personas deben hacer cuando entran al primer lugar y son recibidos y son atendidos, como ellos tienen cuidado de los unos, como los otros tienen cuidado de los que los enseñan. Y es una bendición ver, hermanos, cómo este dualismo está ahí en este texto. Pero las personas que van a recibir de cierta manera un bien material no lo pueden recibir gratis. Y aquí el problema donde muchas personas dicen, esa gente, un niño pequeñito que le preguntaba una vez, ¿y tú qué quieres ser? Y el niño dijo, yo quiero ser pastor. Le dicen, ¿por qué quieres ser pastor? Porque esa gente no hace nada. Y le pagan. No, hermanos, sanando y enseñando, el segundo punto. Verso 9, y sanad a los enfermos que en ella haya. ¿En cuál? En la casa que haya, donde llegaron. Y decided, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hay un trabajo que hacer. Las personas me van a recibir, me van a poner lo que ellos tengan en su mesa para compartirlo conmigo. Pero hay un trabajo que realizar. Hay cosas que hacer. Ese trabajo, hermanos, y la conexión que hay aquí con lo que el Señor dice que el obrero es digno de su trabajo, es precisamente eso, hermanos. Es porque es un trabajo. Miren, hermanos, que hay algo muy interesante. El Señor ordena
que cuando lleguen a esa casa, y generalmente, hermanos, en el mundo en el que vivían estos hermanos, había mucha gente enferma, como también lo hay en nuestros tiempos. Pero hay una gran diferencia entre estos discípulos y nosotros ahora. Y es lo que nosotros conocemos en teología reformada como el periodo extraordinario de la iglesia. Porque el Señor les está ordenando a ellos que sanen a la gente que está enferma en esa casa, ¿verdad? ¿Será que alguno de los hermanos de aquí tiene esa autoridad y ese poder para ir a sanar a los hermanos que están enfermos en alguna casa? ¿Será que si Daniel va a un lugar y hay una persona con cáncer y le pone las manos, ¿será que la persona ya se levantó, vivió y corrió? No, ¿verdad? Entonces hay algo aquí particular que esto me está enseñando y me está mostrando, y es de que estos hermanos eran especiales. Y de que le había sido dado un poder especial para ir a sanar. Sin embargo, ir a sanar las personas era un trabajo, y eso es lo que el Señor les había mandado a hacer, a sanar a todos los enfermos y a predicarle a todos y a decirles que el reino de Dios se había acercado, porque podían verlo y palparlo por la forma en cómo hacían las sanidades. Hermanos, acuérdense lo que el Señor, esta es una frase favorita del Señor Jesucristo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. De Juan el Bautista. Son frases, hermanos, que nos muestran que verdaderamente al Señor encarnarse, al venir a este mundo, el reino de los cielos se había hecho accesible para todos aquellos que creyeran en Él. Hay algo interesante, hermanos, respecto a este don de la sanidad. Y es de que hay muchas personas, hermanos, que creen que ese don de la sanidad está vigente al día de hoy. ¿Sí? El problema de estas campañas de evangelismo y de sanidad, el problema es de que solamente la gente se sana en un concierto con música a oscuras y donde salen 4 o 5 personas allá al frente y dice que fueron sanadas. Y entonces hay gente que le dice, es que él tiene el don de la sanidad y tú tienes que ir allá para que te sane. Un teólogo contemporáneo dijo algo muy importante: nunca he conocido a nadie con el don de sanidad. Pero, si algún día lo conociera, lo llevaría a un hospital infantil que cuida a niños que luchan contra el cáncer, para que con ese don de sanidad sane a todos esos niños que están allí. La pregunta que hacemos aquí es, ¿por qué estas personas, si tienen el don de sanidad que dicen tener, por qué nunca van a un hospital? ¿No es algo que nos podemos cuestionar? Lo que pasa es que a veces no pensamos, pero de ese punto de partida sabemos que es falso lo que dicen. Si conocemos a personas que tienen el don, porque aquí voy a aclarar otro punto muy importante. No estamos negando de que Dios no pueda sanar a las personas. Por alguna razón en esta iglesia tenemos una lista de 20 personas enfermas. Oramos para que el Señor los sane. No creemos que los hombres tengan el don de sanar, sino que a través de la oración de los hombres el Señor puede hacerlo. Y eso es completamente diferente a lo primero. Hay un trabajo que hacer, hermanos. Ahora, hermano, bueno, yo estoy compartiéndole a un compañero del trabajo y él sufre de gastritis, hermano. ¿Cómo le hago que yo no tengo el don de sanar? No tienes que sanarlo, tienes que orar por él, por su salud, pero sobre todo por su alma, y decirle: he aquí el reino de Dios se ha acercado a ti. El reino de Dios está presente ante tus ojos. Te estoy predicando a Cristo para que vivas y creas en Él y tengas vida eterna. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy tú que estás aquí en esta mañana, tú que has venido aquí, no es una casualidad de que estés aquí, y al final del sermón te darás cuenta por qué. Porque el simple hecho de estar aquí te da una posibilidad enorme de ser salvo, o te da una posibilidad enorme de ser condenado duramente. Hermanos, somos llamados a trabajar, a ayudar a las personas para que reciban el evangelio. No, Señor, es que hay gente que condena el hecho de que nosotros seamos cristianos y que creamos en la teología reformada, porque es bíblica. Porque dicen, bueno, ustedes creen en la elección soberana de Dios, entonces ustedes son de los que creen que las personas sí o sí se van a salvar. No.
Creemos en que hay que hacer un trabajo grande y el trabajo, y Dios salvará a las personas a través del trabajo que realicen sus obreros. La mies es mucha y los obreros pocos. Si las personas fueran a venir únicamente por sí mismas, porque el Señor Jesús examina y exige que la gente ore para que vengan obreros y trabajen en su mies. El mismo Cristo, que escogió a muchos, a una cantidad incontable, dice la Escritura, dice que oremos, que pidamos a Él para que Él envíe obreros para que puedan ir y enseñar a esos que van a venir. Hermanos, aunque no todos los creyentes realizan milagros, y aunque tú no puedes realizar ninguno de estos, los actos de bondad, la oración, el amor al predicarle a otro la palabra, son señales firmes de que el reino de Dios se ha acercado a esa persona. No necesitas hacer una sanidad o resucitar a un muerto. Necesitas mostrar piedad, muestra el evangelio, ama a las personas diciéndoles que el reino de los cielos se ha acercado a ellos y que ellos está en sus manos la responsabilidad de o creer en este reino de los cielos o este mismo reino de los cielos los aplaste para siempre. Ahora, es curioso, hermanos, pero el Señor no quiere que sus obreros sean ociosos. Ustedes se dan cuenta ahí que el Señor no les dice, no se pasen de casa en casa. Oye, no se pasen de casa en casa. Vayan a ciertas casas y quédense ahí. En el mucho viajar y en el estar metido de casa en casa podría haber mucho aprovechamiento. Y el Señor no quiere esto. El Señor ha escogido algunas casas a las cuales ellos iban a recibir y en las cuales ellos iban a orar y las cuales los iban a bendecir a ellos de vuelta como mensajeros de la verdad. Hemos cantado este himno de cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Mi hermano, tú estás en este mundo para que anuncies la paz de Dios para con los hombres, para que anuncies el evangelio, el perdón de nuestros pecados, que son multitud de pecados. Para que Cristo nos limpie de nuestra maldad, para que Él tome nuestro lugar y nosotros el de Él, podamos tener vida eterna. Sin embargo, hermanos, hay un rechazo al mensaje. Y eso es algo muy parecido a lo que yo les decía al principio. ¿Cuántas de esas personas, de esas 20,000 personas que quedaron enterradas en Armero, hermanos, no escucharon las advertencias de otros que le decían, vámonos porque aquí va a pasar algo? Vámonos porque está temblando mucho y está botando mucha ceniza al volcán. Sin embargo, muchas personas dijeron, no va a pasar nada. Eso es lo mismo que pasa aquí, hermanos, con el evangelio. Anunciamos y anunciamos el evangelio a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a todo el mundo. Arrepiéntate de tus pecados y ven, porque va a venir el juicio. Va a venir un día en el que el Señor va a juzgar la tierra. Va a juzgar a los hombres. Sin embargo, muchos creen que están a tiempo todavía de rechazarlo. Lo bueno de esto es de que el Señor Jesús nos advierte de que esto va a pasar. Y esto me parece completamente hermoso. Hermanos, un Señor tan bueno. Miren el texto. Confíen en mí, está diciendo. Yo los cuidaré. Vayan, que yo he preparado casas que los van a recibir y los van a sostener. Pero tengan cuidado porque hay casas que no los van a recibir. Hagan esto porque yo ordeno que lo sea así. Hermanos, un Señor tan bueno que no puede mentir. No tiene interés en lo absoluto de engañar a nadie, sino que muestra la verdad y nos dice a nosotros que somos mensajeros de la paz, que hay mucha gente y mucha oposición y mucha gente que va a decir no quiero escuchar y no lo recibiré. ¿Se acuerdan que hablábamos de que nosotros somos ovejas en medio de lobos? Y en cierta manera lo decíamos porque nuestra fe, hermanos, nosotros no implantamos a la fuerza. Nosotros no cogemos a la gente con un cuchillo para que crean, ni con una pistola. Nosotros tenemos un mensaje de paz. Nosotros transmitimos un mensaje de amor, donde el mismo evangelio, el mismo Cristo nos exige que amemos a los que nos persiguen, que oremos por ellos, que amemos a nuestros enemigos. Esta es la fe más elevada del mundo. Esta es la fe verdadera. Ninguna otra fe exige esto, sino solamente la fe cristiana. Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os persiguen. Debido a esto, es de que nosotros somos rechazados.
Y debido a esto se nos compara como ovejas en medio de lobos. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Hoy estás rechazando este mensaje. El mensaje que te da vida eterna. Recházalo con todas tus fuerzas. No nos vamos a ir contra ti a golpearte porque lo rechazas. No, pero sí te recordaremos una cosa. Sacudimos tu sangre de nuestras cabezas porque te predicamos la verdad y no te engañamos en ningún momento. No cargaremos con ella en el final. Hermanos, en medio de todas las insuficiencias que puedan haber y en medio de todas las cosas que puedan haber, en medio de las enseñanzas tal vez por la discapacidad nuestra, yo les voy a decir una cosa, hermanos. En el día del final, yo no quiero que ninguno de ustedes se pare y me diga: Daniel, fuiste tú el culpable porque nunca me enseñaste la verdad y nunca enseñaste el verdadero evangelio. No, ninguno de ustedes se va a poder parar y decir eso, porque yo he tratado de ser fiel. Enseñando las cosas que incluso a muchos de ustedes no les gustan. No quiero que ninguno se pare y me condene y diga: fuiste tú la causante de que yo no esté en la vida eterna porque no me enseñaste la verdad. No, sino que al contrario, te he enseñado la verdad y has rechazado el mensaje. Yo sacudo el polvo que se ha pegado, yo sacudo lo que has dicho y el mensaje de la verdad. Solamente te diré que el evangelio se ha presentado ante ti, el reino de Dios ha venido ante ti, pero tú has decidido rechazarlo y ese mismo evangelio glorioso será el que te aplastará al final. No tomando el rechazo como algo personal. No te odio porque rechazas el evangelio. Al contrario, me duelo porque no lo recibes. Sino que debes asumir la responsabilidad de rechazar a un Dios tan bueno. Y eso es otra cosa. Yo no puedo pelear contigo para que creas. No te voy a poner una pistola en la cabeza para que no creas. Pero tú debes asumir el costo de que no creer en esta verdad. Y eso te costará sufrimiento en la eternidad. Hermanos, amigos, el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué lo rechazas? Un mensaje de salvación que se proclama incluso a todas las criaturas. Te estamos proclamando el evangelio a ti, que lo rechazas todo el tiempo. Te estamos mostrando con paciencia una y otra vez las misericordias de Dios. ¿Por qué osas tanto en rechazar una verdad tan grande? ¿Por qué vives engañado en medio de tanta mentira? Recibe hoy la palabra, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y recibe la vida eterna. No seas un muerto más en este mundo, sino vive. Que el Señor tenga bien utilizar esto para hacer que muchos vivan. Estás muerto. Sabes que amas el pecado y te deleitas en él y no puedes ser perdonado por tus propias causas, no puedes ser perdonado por tus propias obras, no importa cuántas cosas malas hagas y después tal vez una buena queriendo cubrir tu pecado. No, eso no se puede cubrir. Es como intentar ocultar un muerto debajo de una alfombra. De alguna manera lo vamos a notar, de alguna manera se nota y Cristo está disponible para que vengas a Él hoy y creas en Él. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué no vienes a Él y crees en Él? Aunque creemos que el Señor ha elegido a muchos, creemos que a través de la predicación el Señor los traerá. Y por eso una y otra vez estamos exhortándote a que vengas. No seas como aquellos 23,000 que escucharon que el volcán iba a explotar, sin embargo decidieron quedarse allí. Y hoy ya no están. Hay algo muy interesante que dice el verso 12. Todos conocemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Todos conocemos lo que ocurrió allí, la perversión que había allí. Siempre bromeamos con el cuento de que las cosas están malas hoy, ¿no? No, las cosas siempre han estado malas. Tienes que mirar a Sodoma y a Gomorra para que veas la perversión de los hombres en aquel entonces. Bueno, te voy a decir una cosa. Toda esa ciudad quedó consumida ante el fuego. El texto dice, les digo que en el día del juicio, de este juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Rechazar el evangelio
solo nos muestra que tenemos corazones sodomitas. Tenemos corazones llenos de maldad extrema. Y el juicio, el justo juicio de Dios debe venir sobre nosotros. Sin embargo, aunque lo que ocurrió con Sodoma es algo supremamente terrible, el fuego y cómo fue consumida estas gentes, rechazar este mensaje de bondad tiene consecuencias aún mayores que Sodoma. Rechazar este evangelio tiene consecuencias peores que esos. La gente de Sodoma quisieran evitar completamente el juicio que espera aquellos que rechazan el evangelio. Porque el castigo para aquellos que rechazan esta verdad tan hermosa será más terrible que el juicio que ocurrió con Sodoma y con Gomorra. Advertimos acerca del peligro. Sin embargo, te rehusas a creer en este Cristo bondadoso. Hay algo muy interesante, hermanos, que el Señor Jesús le dice a los fariseos. El Señor Jesús los condena y les dice a ellos que a ellos nada les servía. Y cuando digo los fariseos, hermanos, pareciera que estuviéramos hablando de personas lejanas a nosotros, ¿no? Que estuviéramos hablando de gente que es muy lejana a nosotros, que no se parece nada a nosotros, hermanos. Sin embargo, el Señor dice algo muy diferente. Estas personas realmente se parecen mucho a nosotros. El Señor Jesús, viendo la dureza de los corazones de los hombres, de los fariseos, de los saduceos, les dijo algo y dijo el Señor, Lucas 7:31, y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, vino Dios, en pocas palabras, que come y bebe y decís: este es un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría está justificada por todos sus hijos. Había un hombre santo de Dios predicándoles el evangelio, un hombre que se alimentaba de miel y de langostas, un hombre que no vestía ropa normal como los demás, era un hombre puro entregado al servicio de Dios, y lo veían y lo aborrecían completamente y decían: ese hombre vive solo en el desierto porque está endemoniado, es un demonio, no puede venir de Dios, y rechazaban las enseñanzas de Juan el Bautista. Vino Cristo después, y Cristo anduvo en medio de pecadores enseñando el evangelio, haciendo milagros, sanando y dando vida eterna a muchos, y dijeron: ese es un tipo comedor y bebedor de vino, amigo de publicanos, amigo de pecadores. Está endemoniado. Te hemos anunciado el mensaje de Dios de muchas maneras, sin embargo te has rehusado. Solamente te espera el justo juicio de Dios. Hoy hay una oportunidad para que creas y vengas a Él. Hay vida eterna en Cristo. No importa lo que puedas llegar a conseguir. Es más, ni siquiera importa las comodidades que tenemos aquí, porque todas nos pueden ser quitadas en un segundo. Si no has creído en el evangelio, estás completamente perdido. Y el castigo de Sodoma será solamente un juego en comparación al castigo que le espera a aquellos que rechazan el evangelio. Para aquellos que hemos creído en el evangelio y que estamos aquí, solamente les recuerdo que el reino de los cielos se ha acercado. Para aquellos que lo rechazan, estando todavía aquí escuchándolo, solamente les digo que el juicio de Dios se ha acercado, porque el evangelio se ha presentado ante ustedes y ustedes no lo han querido recibir. Quiera el Señor tener misericordia. Oremos.